Listo, muy buenas noches. A ver, ahí ya se puede escuchar. Vamos a dar inicio con la clase. En esta ocasión, pues ya hemos analizado en cuanto a los procesos geológicos, ¿sí? Vimos acerca de definiciones básicas que corresponden a la corteza, al manto, al núcleo. También acerca en sí de los procesos geológicos internos y finalmente analizamos un poquito de los límites de las placas y la tectónica en sí de las placas. Vamos a ver en esta clase acerca de las fallas geológicas y nos faltaría también analizar acerca de los procesos geológicos, pero en este caso correspondiente a los procesos geológicos externos. Les pongo un bloquecito. Vamos a ponerle por acá. Como les mencioné, acerca de las fallas geológicas. Entonces, cuando hablamos de una falla, es en sí una discontinuidad que se forma debido a una fractura, ¿sí? De grandes bloques, en este caso que corresponde pues a las rocas, ¿sí? Es una fractura de las rocas. Y pues con ello conlleva a grandes fuerzas también a nivel de fuerzas tectónicas que superan esta resistencia de las mismas rocas. En ese momento estamos mencionando como una falla geológica. Bueno, podemos mencionar también que dentro de las fallas geológicas tenemos pues obviamente tipos, en este caso puede ser una falla geológica repentina o por otra parte puede ser una falla geológica brusca, ¿sí? Entonces en este caso vamos a comprender en sí lo que sería el concepto. Les voy a hacer un pequeño dibujito. Siempre les menciono más fácil comprender gráficas. Tenemos una capa, ¿no? Geológica correspondiente a rocas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que va a existir, vamos a ponerle como un relieve, donde vamos a ver también la presencia de volcanes, de montañas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que va a haber esa ruptura. Esa ruptura y que vamos a tener como resultado miren ese movimiento, ¿no? En sí se observaría como un desplazamiento, pero nosotros comprendemos, miren, que sería pues esa división en sí de esa capa geológica. Listo. Entonces con la imagen ya es más fácil entender el concepto de lo que sería la falla geológica. Vamos a poner un poquito de la definición. A ver. Entonces hablamos de una falla, una discontinuidad.
en sí que se forman debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la Tierra. Y con ese movimiento que les había explicado acerca de las fallas tectónicas, ¿no? Y acá les voy a poner también acerca de los tipos. Tenemos dos tipos de fallas geológicas. Corresponde a una que puede ser repentina y otra que puede ser brusca. Y lo que conlleva en sí cualquiera de estas dos acciones, de estos dos tipos de fallas geológicas, podemos mencionar que estaría por una parte pues la presencia de grandes terremotos, provocando, en este caso, grandes terremotos, listo. Entonces, con esas definiciones cortitas, nosotros ya tenemos un concepto bastante sencillo de lo que se refiere, ¿no? A las fallas geológicas. Como vemos en la gráfica, las capas de tierra llegan a tener esa fractura y con ello pues hay ese movimiento, deslizamiento inclusive de estas rocas, ¿sí? Lo que conlleva pues obviamente también tener pues estos desastres como es el caso de los terremotos. Por otra parte, también vamos a hablar acerca de los pliegues o plegamientos. A ver, en otra. Los pliegues, listo. Cuando hablamos de los pliegues, igualmente les voy a hacer una gráfica acá, una pequeñita para comprender también el concepto. Mencionamos que son en sí deformaciones a nivel de los estratos geológicos, es decir, a nivel de las capas, ¿sí? De la Tierra, y pues que llevan en sí una determinada forma, que en este caso de los pliegues va a ser una forma ondulada. ¿Cómo va a surgir? Sería la pregunta. ¿Cómo surge este movimiento? Sería pues en sí por un esfuerzo en la compresión de cada una de las rocas. En vez de fracturarse, como el caso de la falla geológica, que se fracturó, ¿qué es lo que pasa en un pliegue? Se va a deslizar, ¿sí? Se va a deslizar, va a haber un deslizamiento y en este caso sería en forma ondulada. Tomamos de la gráfica, un dibujito sencillo nada más. Entonces, nuevamente vemos la capa general,
capa geológica, ¿sí? Que viene a ser formada por la roca, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que no se va a ocasionar la fractura en sí de la roca, no va a haber un despliegue por secciones de esta roca. Entonces, con ello va adoptando esta forma o, de onda, ¿no? Como cada una de las capas de la roca. ¿Listo? Entonces, esto simplemente sería lo que ocurre en algunos tipos. Pues aquí analizamos los dos, las fallas y los pliegues. Vamos, una pequeña característica, definición de estos pliegues. En sí van a ser deformación de los estratos o de las capas geológicas. ¿Sí? Entonces, en términos sencillos, vamos a decir, los estratos geológicos sería ese despliegue en sí de la roca. Pero cuando hablamos de estos estratos, como vemos acá en el dibujito, sería pues de cada una de las capas que conforman la roca, ¿no? Aquí les pongo de las capas y la forma característica que sería con una forma ondular. Y finalmente también mencionar que en este tipo de pliegues pues surgen como consecuencia del esfuerzo, de la presión, de la presión o compresión sobre la roca. Al tener esta característica, esta consecuencia que nos menciona aquí, pues lo que vemos simplemente sería este movimiento, ¿no? No existe la fractura. Ahí estaríamos analizando en cuanto a las fallas geológicas, lo que es una falla y lo que corresponde a un pliegue. Vamos a seguir con el tema de los procesos geológicos que nos corresponde en este momento analizar también sobre estos procesos geológicos, pero ya a nivel externo, porque a nivel interno, como refuerzo, habíamos visto que existen pues las erupciones volcánicas, también la presencia de los terremotos o de los sismos. Entonces, en este momento vamos a analizar a nivel externo. Poner por acá acerca de los procesos geológicos externos.
Tenemos algunos tipos, uno de ellos podemos mencionar pues la meteorización, ¿sí? Entonces, primeramente veamos qué significa este proceso de meteorización. Cuando hablamos de este proceso, simplemente es una alteración o una descomposición de las rocas superficiales, que aquí conllevan pues algunos agentes, como puede ser la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, ¿no? Uno de ellos inciden para que este proceso se lleve a cabo. Entonces, pongamos como primera instancia acerca de la meteorización. Vamos a definirlo como un proceso de descomposición de las rocas, ¿no? Siempre estamos mencionando este término de las rocas porque estamos analizando el tema general que corresponde en sí a los procesos geológicos, ¿no? Por ello, mencionamos siempre a nivel de las rocas. Y es por ello que inclusive iniciábamos este análisis con las capas que conforman la Tierra. Nosotros ya tenemos esa idea de lo que es la corteza, lo que es el manto, lo que es el núcleo, cómo está conformado. Entonces, desde esa definición, que ya la tenemos clara, pues es más fácil ir comprendiendo cada uno de estos procesos. En este caso, los procesos geológicos externos. De las rocas, en este caso sería, pues, superficiales, por acción conjunta, ya sea de la atmósfera, la hidrosfera o la biosfera. Cuando hablamos también de la meteorización, pues es importante que se tenga en cuenta que no vamos a definirla solo como un proceso general. Tenemos tanto la meteorización a nivel físico como a nivel químico. Pero en cualquiera de los dos casos ya tenemos esa claridad que es pues un proceso, ¿no? Donde va a existir esa descomposición de la roca. Entonces veamos por un lado acerca de esta meteorización física. Cuando hablamos de una meteorización física, cuando la roca se va a desintegrar. ¿En qué? Pues en fragmentos mucho más pequeños, pero tiene la característica de que no va a haber alteración en su composición, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos factores también que inciden, puede ser la dilatación, la congelación o la insolación. Cualquiera de estos procesos inciden directamente en lo que corresponde pues a la meteorización física. Vamos a ponerle solamente la parte de esa desintegración de la roca en fragmentos más pequeños. Se desintegra la roca en fragmentos más pequeños. Aquí tenemos también algunos tipos en cuanto a la meteorización física. Vamos por acá.
Señalamos algunos de ellos. Se conoce como la aloplastia. Voy a poner con numeración. Ahí está. Tenemos también cerca de la termoplastia. Bioturbación, la descompresión, descompresión, otro tipo de meteorización física estaría la gelifracción y finalmente tendríamos pues la hidroclastia. Listo, aquí estarían 6 tipos en cuanto a este proceso de meteorización física. Aquí también les voy a, como para tener en consideración, ¿no? Pues ya les señalo cada uno de los tipos que estarían en este grupo. Sin embargo, solamente como para que ustedes conozcan cada uno de ellos. En el caso de la aloplastia, podemos señalar que sería pues una rotura de las rocas, ¿no? Todos estos procesos son esa descomposición de la roca, por eso partimos de el concepto principal de lo que sería pues la meteorización. En este caso de la aloplastia, como les señalaba, sería la rotura de las rocas en sí, en ambientes áridos, por acción específica de la sal. Tenemos también el siguiente tipo, que corresponde en este caso a la termoplastia, que serían fisuras de rocas en áreas desérticas a causa de la diferencia térmica que sería entre el día y la noche. Por eso señalaba en la definición de meteorización física que esta desintegración de la roca en fragmentos más pequeños también se debe a la dilatación, la congelación, la insolación. Y miren, en la definición de la termoclastia, aquí vemos en sí también la parte térmica entre lo que corresponde al día y a la noche. Entonces, pero cabe señalar que se va a dar en ciertas áreas, como es el caso de las áreas desérticas. Tenemos también la número 13, que corresponde a la bioturbación. Son también alteraciones producidas en el sedimento de la actividad de los seres vivos. Tenemos la descompresión, que sería pues la expansión, y también existe pues agrietamiento de las rocas que se han formado a bastante profundidad, a una gran profundidad, pero que en sí se encuentran en una superficie con una presión mucho más alta, ¿no? Tenemos también la gelifracción, que sería fragmentación de las rocas, pero miren el detalle, lo que va a variar, estamos escuchando que en cada uno de ellos se da en sitios determinados. Esa es la característica y la diferencia en sí entre estos tipos. En todos estoy mencionando que sería pues esa alteración, esa rotura de la roca, ¿no? Pero va variando el clima, va variando el área también. En el caso de la gelifracción, como les estaba mencionando, pues fragmentación de las rocas, pero
de las montañas y en sí de climas húmedos, en donde se va a producir fracturas, grietas, también puede producirse poros. Y tenemos también la hidroclastia, que corresponde a rocas sometidas a periodos alternados de humedad, de sequedad también, que producen efectos destructivos totalmente para la roca. En el caso de la hidroclastia podemos tomar esa imagen como para darnos cuenta de un suelo totalmente erosionado. Así se observaría la apariencia de esta hidroclastia. Listo. Y vamos a ver un poquito acerca del último proceso que corresponde a la meteorización, pero ya no sería física. Vamos a la meteorización. Aquí tenemos pues la presencia de estos procesos en sí, ¿no? Que a nivel químico podemos señalar la oxidación, la carbonatación, tenemos otro proceso que sería la hidrólisis, tenemos también la disolución, de bioquímica también, y finalmente vamos a mencionar acerca de la hidratación. Listo. Bueno, cuando hablamos de meteorización química, obviamente va a incidir cada uno de estos procesos que ya los hemos ido mencionando inclusive en la parte de, cuando hablamos de la materia de química. Sin embargo, vamos a mencionar específicamente con este proceso geológico correspondiente a la meteorización. En el caso de la oxidación, podemos decir que es una generación de óxido, ¿sí? ¿En dónde? Específicamente en los minerales. Debido a que a la pérdida de electrones, cuando se exponen a qué elemento en específico sería pues al oxígeno. Entonces, miren, desde la parte química ya vemos ese proceso que incide directamente con la presencia del oxígeno, pero ¿en qué parte? Sería pues en los minerales. Tenemos también la parte de la carbonatación, que sería generación de ácido carbónico en ciertos minerales, cuando se exponen al dióxido de carbono mezclado con el agua. Tenemos también lo que corresponde a la hidrólisis, que sería la rotura de algunos minerales por acción de iones, como el ion hidrógeno, que sería en este caso positivo, el ion OH también, que sería negativo, ¿sí? Y también tenemos la conformación en sí de estos iones del agua, ¿no? Por eso se menciona como el nombre hidrólisis. Tenemos la disolución, sería en los minerales solubles, en caso de minerales solubles. La parte bioquímica producida por sustancias que segregan los seres vivos. Aquí un ejemplar de seres vivos podemos señalar
A nivel de rocas, donde más va a existir esta especie, sería pues, como les mencioné, de las rocas, serían esta especie de los líquenes. Y finalmente podemos hablar acerca de la hidratación, el aumento del volumen de algunos minerales cuando se exponen directamente hacia el agua. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos estarían incidiendo en estos procesos específicos que corresponden a la meteorización, señalando todo lo que hemos analizado. Vemos que va a variar en cuanto a los procesos geológicos en forma general, simplemente acciones como puede ser el área, la zona, puede ser también